Continuamos con más información en esta mañana de la radio, miércoles y pasadas bastante las 10 de la mañana, pero es la hora en que tenemos nuestro espacio semanal de salud y vamos a hablar como siempre con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, me alegro. Julio, como siempre, para hablar de lo que venimos hablando, tiene que ver con esta pandemia, con las novedades que van surgiendo, pero hay un tema que no es menor y que es importante hacer referencia y tiene que ver con que ayer fue el Día Internacional de la Toma de Conciencia respecto al maltrato de las personas, de los adultos mayores. Digo, tiene que ver también con una parte sobre todo de salud y sobre todo en estos tiempos. Sí, de temas que, digamos, que veníamos hablando, creo que si no fue en el programa anterior, fue en el otro, hablamos del adulto mayor, sobre, digamos, el estado de la promoción y la protección de la salud del adulto mayor específicamente, la promoción a través de medidas que hagan que el paciente no se enferme y la prevención, ¿no es cierto?, sería eso y la promoción y prevención. Y después cuando el paciente está empezando con los síntomas o ya los tiene, ir rápidamente a transformarlos. Pero hay un aspecto, bueno, de esto ya hemos hablado, sobre la actividad física, sobre la nutrición, combatir el tabaquismo, estas cuestiones, porque en definitiva de lo que se trata es lo que viene pasando desde hace mucho, del siglo XX, que va aumentando la expectativa de vida, pero esa expectativa de vida necesariamente tiene que ser acompañada por un bienestar de la persona que tiene más años de expectativa de vida, ¿no es cierto? Sobre todo sin invalideces, que de eso se trata, porque eso le permite ser independiente, ser libre, y poder tener una vida plena, ¿no es cierto? Hay que tratar de tener la mayor cantidad de años posible, pero también de buena calidad. Entonces, en el marco de todo esto, surge desde hace unos cuantos años una problemática que es importante porque viene muchas veces desde el seno familiar, que es la violencia en el adulto mayor. El adulto mayor, vamos a hacer una pequeñísima definición, se toman los 65 años de edad de ahí para arriba, quizás no porque la gente de 65 años sean ancianos, sino porque hay un cambio de vida en el mundo a partir de los 65 años, que es la jubilación. Claro. O sea, después van habiendo modificaciones de las leyes en distintos países que se jubilan antes, países que se jubilan después, las mujeres se jubilan unos años antes que los varones, bueno, pero se toma en realidad más o menos ese punto de partida porque cambia, uno deja de trabajar activamente y pasaría a un estado desde ese punto de vista de vida distinto, ¿no es cierto? Y a partir de ese punto es que se dice, bueno, el adulto es menor o el adulto es mayor, porque está económicamente activo en ese sentido, no. Bueno, dicho esto, ya sabemos la población cuál es, de los 65 años para arriba, hay que tomar muchísima atención, y cuando uno piensa en el maltrato no es solamente decir, uy, la persona que termina en un geriátrico, en un asilo y es maltratado, digamos, esta cuestión así muy de película, ¿no es cierto? No es solo eso, vamos a decir que el maltrato puede ser físico, tranquilamente, zamarrones, ¿no es cierto? El maltrato puede ser psicológico, cuando se lo va deteriorando a uno psicológicamente todos los días, el maltrato puede ser económico, sobre todo restringiendo digamos, el dinero que uno tiene, haciéndole firmar a los adultos mayores por ahí papeles que sin que sepan que los están firmando, cosas que pasan todos los días, estoy diciendo. Puede ser sexual, puede ser institucional de alguna manera, y estas son las faltas, cuando uno dice institucional, es la falta de políticas específicas en este sentido, sobre todo falta de políticas para la adultez mayor o la tercera edad, ¿no es cierto?, por parte del Estado. Entonces, digamos, ahí también hay un cierto tipo de violencia. La violencia puede ser familiar, y a veces acá está engendrado gran parte de la problemática, porque hay familias en que no solamente la violencia ocurre en el adulto mayor, cuando en el seno de una familia el modo de comunicarse es la violencia,
cuando uno llega a adulto mayor también va a recibir violencia, por supuesto. Entonces, esta es una de las problemáticas más importantes. En la violencia infantil, bueno, lo vemos a diario, digamos, en la violencia de pareja, en la violencia de género, todas estas cuestiones van muy metidas en lo que es la violencia familiar. Uno es como que lo trae adentro, ¿no es cierto?, el violento. Y sobre las personas, digamos, sobre la persona mayor, generan innumerables trastornos estas cuestiones. Cuando yo decía lo psicológico, voy a dar un ejemplo, pero hay muchísimos, como hay una tendencia a la persona mayor a llevarla a la situación de niño. Cuando uno dice el abuelito, no, es el abuelo. Claro. Cuando uno dice el abuelito y lo trata como un niño y cree que hay una involución y vuelve a las primeras edades de la vida, esto no es cierto. Esto no es así, hay una vida plena por delante, pero plena en serio, con absolutamente toda la actividad que puede ser económica, que se pueden manejar sus cosas, que puede ser sexualmente activa, que puede ser de pareja activa. Cuando digo sexual no es genital nada más, digo con una vida activa plenamente, que puede ser económica, ya lo dije, y que puede valerse por los mismos medios. Por eso dije en un comienzo que hay que luchar con un montón de cosas que la ciencia tiene para que la expectativa de vida sea cada vez mayor, pero que llegue, ¿no es cierto?, sin invalideces, porque si no, nada de esto se puede hacer. Bien. Así que bueno, hace preguntas nomás, más o menos este es el cuadro general. La Organización Mundial de la Salud, cuando, digamos, empieza a estudiar esta problemática, entonces ponen un día para hacer, digamos, para llamar la atención, para hacer lo que yo estoy haciendo en este momento. Quizás muchos lo han hecho. Ayer nosotros hicimos posteos de este tipo de cosas para que la gente que quizás no tenía ni pensado que esto existe, o por lo menos ordenado de tal manera, tome conciencia y se empiece a trabajar desde todos los niveles, desde el Estado y desde la sociedad civil también, desde la familia. Bueno, justamente, y uniéndolo un poco con el tema inevitable que venimos hablando, que tiene que ver con la pandemia de COVID y demás, en los últimos informes oficiales se ha hablado y mucho de lo que ha sido el contagio en los geriátricos. Si bien se comenzó toda esta situación hablando de un trabajo pormenorizado que buscaba evitar el contagio y cuidar a los mayores, lamentablemente, y a pesar de esto, hoy se habla de una buena cantidad de geriátricos, hogares de adultos que están atravesando contagio, que están atravesando COVID y que están teniendo algunas situaciones complejas. Digo, habla un poco también de esto, ¿no? De el cuidar desde el mensaje o el cuidar desde la acción. Bueno, yo creo que esto tiene algo que ver. Meterse con el tema de los geriátricos es complejísimo, pero digo porque tiene que haber una regulación estatal, que no la hay, y una promoción de algunas cuestiones en general. Digo en general, por Dios que nadie tome como particular nada, como que lo estoy diciendo por alguien en especial o por un lugar en especial, pero es, por lo menos en la Argentina, una actividad que no está del todo regulada, sobre todo del cuidador, vamos a decir así, no del espacio físico geriátrico, sino de la persona que trabaja. Son generalmente mal preparadas, porque aparte son mal remuneradas, muy mal remuneradas normalmente, digamos, y es una salida laboral de las pocas que se encuentran. Digo, no puedo hacer otra cosa, lo digo peyorativamente, no puedo hacer otra cosa, me pongo a cuidar viejos, o viejitos, que sería peor. Entonces, esto es lo que no debe ocurrir. Cuando yo te decía, el Estado, quizás por omisión, en este caso, no es por una acción de violencia directamente, sino por omisión de reglamentos, de leyes, de un montón de ese tipo de cosas, como ser que no se promocionen fuertemente, que las existen carreras para que la persona, carreras terciarias, carreras universitarias, carreras de posgrado, como fuera, de algo, que sea capacitación para que la gente que está a cargo del cuidado del adulto mayor sepa manejar estas situaciones. Y si fuere así, digamos, no habría esos problemas de contagio en los geriátricos, porque se tomarían las medidas sanitarias necesarias como para que esto no ocurra. Tiene que ver con eso, bueno, por supuesto, no solamente con el contagio, tiene que ver con todo lo demás, con la higiene, con la alimentación,
con la falta de actividad física, lo que pasa en los geriátricos en general, Sí, 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 sí. Un poco, bueno, por lo que vos me preguntabas es más amplio. Por lo que tiene que ver con el tema del COVID, bueno, por supuesto que ha sido, digamos, en lugares cerrados, chiquitos, a veces con mala ventilación, bueno, todo lo que hemos dicho muchas veces, con entrar y salir de gente, con poco protocolo, que bueno, han llevado el virus ahí, y sobre todo las primeras variantes, con la gente adulta sin vacunar todavía, era lo que más atacaba, ¿no es cierto? Y es donde más estragos ha hecho. Bien, bueno, mencionabas recién esto de la salida laboral y nosotros permanentemente en la radio estamos leyendo pedidos de trabajo y en general la gente se ofrece para cuidar chicos, abuelos o atender comercios. Claro. Digo, es como la gran mayoría de los mensajes que ingresan a la radio tienen que ver con ese tipo de trabajos, digamos que en cantidad llegan todo el tiempo como únicas alternativas. Claro. Limpio, cuido chicos o cuido abuelos o atiendo un comercio. Nadie está preparado para ninguna de esas cosas, pero sí la falta de trabajo hace que salir a trabajar. Y después la consecuencia termina siendo de lo que arrancó la charla, ¿no es cierto? Claro. Por eso estamos, digamos, la charla no va en contra de nadie, sí que hace falta que el Estado prepare a esta gente y entonces preparados tendrían más salida laboral. Bueno, es todo un círculo vicioso del cual el Estado es responsable. En esto ningún tipo de duda, ¿no es cierto? Quiero hacer hincapié en esto, no el gobierno, el Estado. Sí. Digamos, el Estado, con todos los gobiernos que van pasando, no ha habido una política en este sentido. Lo digo el Estado en general. Y bueno, termina pasando lo que termina pasando. Afortunadamente, para esta área etaria, ¿no es cierto?, de la población, ya hay gran cantidad vacunada, ya prácticamente en muchos distritos, cada provincia de Buenos Aires, ya la vacunación es libre, no hay que anotarse por supuesto, pero no es que van de tal año a tal año, sino que ya con patología o sin patología, de los 40 años para arriba no se puede presentar y vacunarse. Registrándose por supuesto por el tema del turno, no más para que la gente no se agolpe, pero nada más que para eso. Pero hay vacunas en cantidad suficiente para la tercera edad, para el adulto mayor. Todas las vacunas que hay a disposición son eficaces y eficientes, y producen inmunidad. En todas necesitamos las que están acá dando vuelta, porque CanSino todavía no llegó, la del laboratorio CanSino, que sí ha habido sobre todo provincias que están hablando de que han hecho contratos. Esa es única dosis, pero todas las demás necesitan segunda dosis, y hay que darla lo más rápido posible. Estamos hablando de 4 meses, o sea, de 90 a 120 días, y no hay que pasarse de ahí, y cuanto más rápido sea mejor, porque a partir de, creo que los primeros días de junio, ya haría 15 días, la Organización Mundial de la Salud, viste que están apareciendo nuevas variantes, y se les fue poniendo nombre, esto porque los lugares donde había muchísima contagiosidad, eso lo explicamos, que era una bomba, esto que haya tanta transmisión, y entonces en algún momento el virus muta, y esto ha pasado, y salió la variante de India, la del Reino Unido, la de Manaus, bueno, así la andina. Entonces, para poner un ordenamiento, ahora van a escuchar seguramente en los medios, en todo este próximo tiempo, hablar de variantes con las letras del alfabeto griego, la variante alfa, la variante beta, porque, digamos, está ordenando, la Organización Mundial de la Salud la está ordenando de alguna manera, que, digamos, la manera es esta, ¿no es cierto? La más, digamos, quiero hacer dos menciones. La variante de Sudáfrica que está dando vueltas acá es más contagiosa, la contagiosidad ha aumentado. En todas las variantes siempre la contagiosidad es mucho más importante que las variantes anteriores, y al encontrar, digamos, esta cantidad de gente mayor vacunada, va agarrando gente cada vez más joven. Claro. La variante de Sudáfrica, que es la variante beta, es resistente, muy resistente a la vacuna de Pfizer, y en mucha menor cantidad AstraZeneca, ¿está? Pero baja.
con 2 dosis de AstraZeneca no. Por eso estoy diciendo, y la variante de Sudáfrica está circulando, la variante beta. Entonces, hay que vacunar con 2 dosis. No es cierto que con una sola dosis estamos protegiendo contra todo. Protegíamos contra las primeras Claro. Variantes que había, pero con las que hoy están circulando, ojo que no. Entonces, hay que vacunar con segunda dosis. Estamos muy lejos de eso. Y la otra variante importante que ha aparecido es la variante Delta, que es una de las variantes de la India. Ya la India tiene 2 variantes, la Kappa también, pero bueno, vamos a hablar de la Delta, que un par de pacientes han ingresado en el país, pero todavía ya se ha identificado el genoma en enfermos acá en nuestro país, pero todavía no con gran circulación, pero sí es 60 veces más contagiosa, 60 veces más contagiosa que la variante de Wuhan, ¿no es cierto?, la primera variante. Y 60 veces más contagiosa, y la vacuna de AstraZeneca, que acá se está vacunando mucho, baja al 30% de su efectividad. ¿Está? O sea que es muy peligrosa que esta variante, la variante Delta, circule en nuestro país. Por eso que se están tomando, o sea, sería muy peligroso. Por eso que el gobierno está tomando algún tipo de restricciones con la entrada de personas desde el exterior, porque es la manera de entrarlo, sobre todo con vuelos. Habría que ver porque, bueno, vos bien sabés que las fronteras en nuestro país son un colador, esto se dice siempre, no es que solamente entra droga, entra contrabando y entran virus también. Entonces, esto es lo que hay que controlar porque, ya te digo, podemos ir aumentando y estamos recontentos y festejamos como que fuera el gol de Maradona, cuando llegan vacunas y cuando nos vacunamos y cuando todo eso, pero hay, digamos, los virus que son muy inteligentes, van buscando soluciones para poder seguir infestando y las van encontrando. Claro. Entonces hay que seguir cuidándose muchísimo, 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 porque esta es una batalla que todavía no está ganada, que en Argentina están llegando una cantidad de dosis importante, pero se están aplicando pocas. Hay un dato triste, digamos así, de alguna manera. Ayer 130.000 creo que se aplicaron nada más. Es un número bajísimo, bajísimo, cuando el récord había sido 300.000. O sea, estamos teniendo problemas de, no sé si de logística o de aplicación, digamos, pero se está aplicando poca cantidad. Está llegando mucha cantidad, hay mucha vacuna, pero mucha vacuna guardada en el heladero. Claro. Y esto, por supuesto, que no es efectivo, nos va llevando, ya ves que llegó el frío, nos va llevando cada vez más adentro del invierno, con cada vez más problemas, con la gente cada vez más adentro de sus casas, por el frío, con mala circulación de aire, ¿no es cierto? Y claro. Esto, ¿qué hace? Aumenta el contagio. Entonces, a no bajar la guardia, hay que seguir con barbijo, si es posible con doble barbijo, con alcohol, lavándose bien, distanciamiento. Está bueno lo de los negocios abiertos, pero bueno, con cuidado. Julio, ayer en la conferencia de prensa se anunció un nuevo cambio que tiene que ver con la colocación de la vacuna, y es aquella persona que cursó la enfermedad, inmediatamente posterior al alta ya se puede vacunar. ¿Esto es recomendable? ¿Tiene algún efecto para con la persona, con el paciente? Digo, porque ayer lo decían en la conferencia, pero luego la gente lo consultó en el vacunatorio y no hay como versiones encontradas, digamos. La versión científica que lo mejor es a los 30 días. Eso no cambió. Lo que sí cambió es el protocolo en la provincia de Buenos Aires, y esto, bueno, la autoridad sanitaria sabe por qué lo hace, digo, pero esto ya es una cuestión de táctica, para poner la táctica y estrategia para colocar la vacuna, ¿no es cierto? Esto es lo que hace la autoridad sanitaria, vio que no había inconvenientes en hacerlo rápido, y nosotros estamos recomendando que, para no perderse el turno, se lo haga rápido. Produce mejor, produce más inmunidad, por supuesto, produce efectos, está bueno que se haga. Si la autoridad sanitaria, que es quien manda en nuestro territorio, lo dice, hay que hacerlo. No, digamos, no produce malas consecuencias. Pero está mejor indicado a los 30 días. Bien.
Bien. Bueno, una consulta particular que llega es de una oyente que dice que es asmática y alérgica, tiene 69 años y quiere saber si se puede vacunar. Antes, quiero recomendar que en esos casos puntuales, siempre cuando una persona tiene un cuadro específico, siempre es recomendable consultar con el médico de cabecera. Sí, que conoce al paciente. Yo claro. lo voy a decir como cuestión general, obviando el paciente, voy a decir, hablar de la patología. La edad, asma y algo más me dijiste. Alergias. Y alergia. En tanto y en cuanto no sea alérgica a algún componente de la vacuna, no tendría ningún problema. Absolutamente ninguno. Y estarían, sí, por supuesto, es un virus respiratorio, entonces claro. El asma es una enfermedad respiratoria, es necesario que salga corriendo a vacunarse. Sí, no tiene absolutamente ningún inconveniente. Bien. Por supuesto, la aclaración que hiciste vos es si consultas a un médico de cabecera que la conoce, mejor todavía. Siempre es mejor y siempre recomendamos que en casos puntuales, exactamente, con alguna enfermedad cualquiera sea, es preferible consultar con el médico de cabecera. En este caso el médico sabría a qué es alérgica. Exacto. Por ahí es alérgica a los polvos, a los ácaros, alguna cuestión así que no tiene nada que ver con los medicamentos y no tendría absolutamente ningún riesgo. Bien. Te cuento que cuando uno se vacuna, seguramente les ha pasado, te hacen pasar a un lugar, viste, a la carpa, por decir de alguna manera, y esperar a veces 15, 20 minutos, media hora, una cuestión así, entre 10 y 15 minutos. Esto es por el tema de que no fuera a ocurrir algún episodio de alergia. Si ocurre, desde un rash cutáneo, desde picazón, esas cuestiones, bueno, se medica, se hace con corticoides, que los hay ahí, hay personal en el vacunatorio y personal especializado para tratar este tipo de cuestiones. Lo más grave que puede ocurrir es un shock anafiláctico, ¿no es cierto? Debía ser uno muy alérgico a esas cuestiones y también es por eso es que lo hacen esperar. Una vez pasado los 10, 15 minutos ya no hay absolutamente ningún riesgo más cuando uno sale caminando a la calle, ya no tiene más riesgo de alergia. Esto garantizado que es así. Bien. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. No, por favor, afortunado yo y agradezco de poder difundir estas cosas y ojalá pongamos un granito de arena en ayudar a que la gente se cuide más y ayudar a que la gente tenga una luz de esperanza que nos pueda llevar a una vida mejor, más plena, ¿no es cierto? Es la intención. Y de mejor calidad, así que esa es la intención. Muchísimas gracias. Andrea, Bueno, Julio Saleme, hablándonos de, en principio esto, ¿no? El Día Internacional de la Concientización por el Maltrato al Adulto Mayor, hablando en general, pero también en particular de lo que tiene que ver con los cuidados por la pandemia y la necesidad de que el Estado intervenga en algunas cuestiones, como por ejemplo la capacitación del personal destinado a trabajar en los lugares donde residen los adultos mayores. También hablando otra vez, por supuesto, y como siempre, del coronavirus, de la pandemia, de la vacuna y de todas las consultas que la gente sigue realizando. E insisto, aunque a veces sean reiterativas, es importante responder ante la duda de la gente.